Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Tenorio, pertenezco a lo que es la Iglesia Nuevo Nacimiento. Tengo 21 años y pues este es mi testimonio, ¿verdad? En mi nacimiento, voy a llevarlo un poco más a cómo empezó todo esto, a mi ver ahora que ya conozco. Mi madre, vengo de una familia en la cual mi madre pues siempre habían sido católicos. Por ahí en su juventud pues conoce a mi papá, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, todas estas cosas. Mi madre se regresa con 2 hijos y ya después mi padre la encuentra y me tienen a mí, ¿verdad? Pero para esto mi mamá había conocido de la palabra, se había acercado a esta misma iglesia, pero creo estaba ubicada en otro sitio. En ese momento, cuando ella se congrega y conoce de Cristo, para mi buena fortuna yo me estaba formando en su vientre. Al pasar de los años pues llego a cierta edad en la cual pues soy un adolescente, ¿no? Estoy en la secundaria, pero para esto yo era el más renuente, era el que cada semana lo suspendían, era el más inquieto en el salón de clases. Tengo un hermano que es mayor que yo, pero no es el mayor de todos. O sea, está un hermano grande, luego está él y luego sigo yo. Él empezó en esto igual, como ya no supimos nada de Dios ni nada. Él empezó en lo que es en la pandilla, ¿verdad? Empezó ahí a corromperse un poco en lo que es el mundo. Entonces yo a él lo empecé a ver, como yo me llevaba muy bien con él. Somos 4 hermanos, soy el tercero de ellos. Yo me llevaba muy bien con él, entonces yo empezaba a ver ciertas actitudes en él que a mí me agradaban, que yo sentía que quería ser como él era. Mi hermano el mayor, ellos dos como nacieron allá, llega el tiempo en el cual ellos se van a vivir con mi papá. Están estudiando y todo, llegan las fuerzas armadas de allá. Bueno, no fuerzas armadas, se le llama Army, así el ejército de allá. Y empiezan a reclutar en la escuela y mi hermano mayor se mete. Entonces pasa el tiempo y ya estando en guerra, un día cerca de los que me habían expulsado a mí de la secundaria, le llaman a mi mamá que su hijo se encontraba en Alemania en coma, ¿verdad? En ese momento mi madre tenía que salir a viajar, tenía que salir a Alemania a estar con él. Le habían llamado que tenía que estar un familiar. Eso nos impactó mucho porque creímos que era para decirle que había que desconectarlo, etcétera, ¿verdad? En el momento que se va, nos dejan ahí viviendo con una tía. En ese momento yo siento, al parecer yo siento que ya no había ningún gobierno sobre mi vida, ¿sí me explico? O sea, ya no está mi mamá que me diga que no vaya con mi hermano, ya no está mi hermano que les diga a los de la banda que no me den droga. Por ende empiezo a conocer primero lo que es la marihuana, ¿verdad? Caigo en un mundo de adicción. Empecé con solventes, conocí el aerosol y empiezo a llevar el vicio a la escuela. Ya yo empecé a comprar mis primeros consumos. Entonces mi madre, al ver estos comportamientos, opta, ¿verdad?, por la opción de internarme en un centro de rehabilitación 3 meses. Es en el momento que yo conozco por primera vez un centro de rehabilitación. En ese momento, a mis 15 años, entro yo al centro y empiezo a conocer lo que es distintas drogas. Empiezo a escuchar gente platicando, jóvenes platicando entre ellos que era drogas más fuertes, lo que habían probado, lo que se sentía. Yo lo veía como un wow, yo cuando salga tengo que probar eso que me están diciendo. Nos hablaban de Dios, nos hablaban de Jesús, pero para esto yo ya tenía un cierto rencor hacia Dios por lo que había pasado, por el momento en el cual Él, según yo, había permitido que eso le pasara a mi hermano, había permitido que no hubiera nadie. Cumplo mis 18, tengo mi credencial y me comunico porque yo para esto, desde mis 12, conocí a unas personas que trabajaban en la feria. Vendían llaveros de foto desde mis 12, entonces ya cuando llego a mis 18, les había perdido el rastro como de mis 15 a mis 18, todo lo que yo había durado empezando en la marihuana, porque ya los conozco, los vuelvo a ver a mis 18, y qué rollo, les marqué que quería irme yo a una feria, para esto estaban en Saltillo, antes de San Luis está una feria en Saltillo. Entonces yo voy y los alcanzo allá, me empiezo a mezclar otra vez con los de ahí, conozco gente nueva, conozco gente que incluso jóvenes de mi edad que ya estaban igual en la marihuana, entonces ya en conjunto empezábamos a fumar marihuana. Llega la feria de San Luis, cuando se acaba esa llega la de aquí y es cuando empieza ahora sí todo lo que yo le llamo, cuando ahora sí me empecé a perder de lleno, cuando empecé a convertirme en un leproso, cuando empecé a desagradar en todos los aspectos a Dios, ¿verdad? Conozco lo que es la piedra, entonces yo le comento a ese compañero, le digo, oye, ¿qué te parece si probamos una piedra? Le digo, porque he oído que es un poco menos
pues grave que el cristal, ¿verdad? Entonces compramos la primera piedra, yo sin saber que estaba atándome a una vida en la cual iba a ser, a mi entender, imposible salir. Yo sin darme cuenta que estaba abriéndole una puerta bien gigante al enemigo, una puerta al pecado, una puerta pues una puerta bien grande al infierno. Ya solamente estaba pensando en ya salir de la feria, cerrar el puesto, llegar a la casa, comprar mis 3 piedras y estar en la madrugada despierto, compartiéndola con otro grupo, éramos 4. Yo me puse a pensar, digo, la piedra no nos está como alcanzando muy bien nuestra necesidad, no me está satisfaciendo como debería de ser, porque era así como de, al momento que toca el fuego se empieza a consumir totalmente, entonces de una sola fumada ya nos quedamos sin 250 o 200 pesos. Entonces era el mismo valor que tenía la metanfetamina y yo dije, ¿te acuerdas la pelotita que habías traído el otro día? ¿Qué tal si probamos eso? Pero no lo habíamos comprado, entonces cuando vamos por piedra dice el Señor, ya no hay piedra, me queda puro metanfetamina, ¿verdad? Y habían 2 chicos que le estaban cuidando el negocio, el Señor se salía en las madrugadas, no sé a dónde, y dejaba siempre a 2 chicos, por lo regular eran jóvenes que trabajaban también adentro, un día también nos ocupó a nosotros, o sea, llegaban los ferieros, tocaban y nosotros le dábamos lo que pedían. Pero para esto termina la feria de San Luis y yo convenzo a mi madre porque después de aquí sigue la feria de Laredo y ahí no vendían cristal, lo que era lo que me agradaba. Entonces ahí solamente había piedra y cocaína y para esto yo empecé a abrirle puerta ahora a la cocaína. A mis 18 años ya tenía el conocimiento que era la marihuana, solventes, pastillas, metanfetamina, piedra y ahora llega la cocaína, que es lo mismo que la piedra, solamente que ahí tienen sus cosas. Empiezo, como ya tenía conocimiento de todo esto que era cocaína, metanfetaminas, marihuana, cerveza, los solventes, donde quiera que se me ponían enfrente, yo era fácil agarrarlos porque ya los conocía, ya sabía qué se sentía, ya quería yo saber cómo me iba a poner. Como éramos mucho de viajar en carretera, esta me asombró mucho porque fue bien genial cómo me escuchó aún siendo un pecador, aún siendo yo que vociferaba, aún siendo yo que lo maldecía. Yo tuve muchos pleitos con mi madre cuando quería hablarme de Dios. Yo le decía, si Dios esto, ¿por qué pasan estas cosas? Yo era muy rebelde ante esa situación. Yo hasta intentaba sacar mis propias teorías. Incluso una vez me tocó venir con el pastor. Mi madre le dijo que yo tenía así ciertas cosas y todavía hasta tengo el descaro, ¿verdad? Fumé antes de venir con él. Dije, chance, pues a ver si es cierto que me dice. Empezamos allí a tener ciertas cosas que en realidad me supo explicar muy bien. Entonces ese día me fui también pensando. Pero ya cuando estoy yo ahí en la carretera, volviendo al tema, se nos truena una llanta y vamos dormidos. Iba el señor, la señora, sus 2 hijas, yo y un compañero. Nos dice, nos despiertan, no se vayan a espantar, se nos ponchó una llanta, hay que estarla empujando hasta cierta zona. Entonces, para nuestra mala fortuna, quedamos en lo que es la mera curva. En la mera curva y el carril era muy angosto. En la mera curva quedamos frenados, sin movernos ni nada. Yo me acuerdo que caminamos unos kilómetros más atrás, yo y mi compañero, tocamos un botón de SOS y no nos contestó nadie. Entonces se nos encargó a mí, al joven que iba conmigo, él era de Laredo, empezar a avisarles, ¿verdad? Y si pasaban y todo. Entonces el chico no sé qué le pasó por la mente, el chiste es que él pensó que no iba a haber problemas si me dejaba a mí afuera solo, entonces se mete y le cierran y yo me quedo solo afuera. Sí reproché, sí dije que qué onda o así, ¿verdad? No me hicieron caso, entonces me tuve que quedar yo afuera. Y yo en mi desesperación y en mi temor, me acordé, vino a mí y dije, pues mi mamá me decía que hay un Dios que si clamo a Él va a poder rescatarme incluso. Entonces yo clamo, le digo, Dios, quiero pedir, ¿verdad? Yo sé que, empecé a decirle que yo sé lo que había sido, yo sé que ando mal, sé que he maldecido ante ti, sé que he peleado por tu nombre, sé que he perseguido gente, sé que me he burlado de la gente que busca tu nombre, sé que me he burlado de la gente que te adora, de la gente que te busca. Pero en esta noche quiero pedirte que si me sacas de esto, Señor, yo me alejo totalmente de la metanfetamina. Yo clamo a Él y suena raro, ¿verdad? Sé que suena loco, sé que suena extraño. Pero entonces yo empiezo a ver, volteo para acá y volteo. A mi segunda volteada estaba ya un carro. Fue tan sorprendente en el cual yo a veces cuando me acuerdo me da tanto gozo el saber que aún siendo un pecador, ¿verdad? Aún estando yo en el mundo, Él tuvo misericordia de mí y me ayudó. Yo volteo, bajo la lluvia está el carro, prendido solamente sin decirme nada, no me pitó, no me gritó, hey chavo, ¿qué ocupas? Yo volteo una vez, no veo nada, alumbro para acá, vuelvo a voltear y ya estaba el carro ahí, luces prendidas y todo. Entonces yo me acerco
¿Y qué pasó? Le digo, no, pues la llanta así, así. No, no te preocupes, ahorita te mando la ayuda. Cuando ya se nos infla la llanta y todo, y empezamos a agarrar camino, yo quedé tan impactado que no pude callarlo y le dije a la persona que era en ese momento nuestra patrona, le digo, no me van a creer, pero en mi momento que yo estaba allá afuera, le prometí a Dios que si nos sacaba de esta, yo iba a dejar el cristal, porque ellos ya sabían cómo era yo con esa cosa. Y me dice la señora, pero tienes que cumplirle, porque imagínate otra que nos pase y así, ¿verdad? Entonces sigue pasando el tiempo y llegó otra feria y vuelve a llegar el cristal. Seguía yo fumando y todas estas cosas, pero vuelve a llegar el cristal, me lo vuelvo a topar en una feria y empiezo nuevamente. Pero para esto, no sé si sería una reprensión o qué sería, pero me da una sobredosis en la cual sí estaba cerca de la muerte. Mi última feria fue en Puebla. Yo quise regresarme porque dentro de mi paranoia sentía que la sociedad de ahí querían a mí y a un compañero lincharlos. Un día fuimos a comprar al centro y nos metemos todos y yo siento que uno de ellos agarró algo, se robó algo, porque al día siguiente volvemos a ir al centro yo y uno nada más, y una señora sale corriendo y nos grita que ya nos había visto, que estábamos en las cámaras y que la policía y varias cosas, y caminamos por una zona marisquera y empiezan a gritar toda la gente, ahí van los chamacos en botella, algo así creo que ahí en Puebla les decían a los que habían robado. Entonces fue tanto que empezamos a correr, agarramos un taxi, llegamos a la casa y yo empecé a analizar todo y dije, no, yo mejor me voy a regresar a San Luis. Un día también que estuvimos cerca de la muerte, se habían robado por ahí unos boletos del crimen organizado en Tamaulipas. Un compañero se los robó y él huyó, entonces fueron y nos agarraron a todos y llevaron a una persona bien golpeada a preguntarle quién se los había vendido. Entonces no estaba ahí la persona, pero ya era tanta la golpiza que le habían proporcionado al sujeto, que en su desesperación tuvo que elegir a uno de todos. Y a veces yo me quedo pensando, Jehová, ¿qué hubiera pasado si el chico hubiera dicho que yo había sido? Así como el enemigo había empezado un plan, un propósito en mi vida en el cual yo me terminara siendo un drogadicto y todas estas cosas, Dios también empezó a poner su plan en mí, empezó a poner su propósito, en el cual me llevó a un centro en el día en el que cada día estábamos aprendiendo de su palabra. Un día sentí algo diferente. Estábamos en la devocional, vi como dos personas empezaron a quebrantar. Una de ellas igual se burlaba conmigo de la gente. Y empecé a sentir yo algo extraño. Dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y de la nada se me empezó a venir a la mente de todo lo que Dios había hecho en el momento que yo estaba en las ferias. De todo lo que Dios había obrado, de todo lo que me había salvado. Y empiezo a quebrantarme, ¿verdad? Empiezo a quebrantarme, y para esto dicen que si hay alguien que quisiera aceptar a Cristo en su corazón. Y yo tomé una de las mejores decisiones, en ese momento no lo sabía, pero tomé una de las mejores decisiones que yo dije, yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. Lo acepto, pero quiero hacer aquí un pequeño paréntesis que yo he comprendido. No es como un ándele, ya lo aceptó, sino que una vez aceptando a Cristo, aunque no lo veas, tú vas a poder seguir estando en las cosas que haces. Pero una vez aceptando a Cristo, Cristo es el que llega y toma tu voluntad. Cristo es el que llega y empieza a obrar en ese corazón. Cristo es el que empieza a... Siempre nos llama con lazos de amor, pero en ocasiones no queremos hacer caso. Mientras más Él llama, más nos alejamos. Entonces hay cierta reprensión, y hay un pedazo en la Biblia que dice que si responden a mis reprensiones, yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Sigue pasando el tiempo y me vuelve a pasar una sobredosis, pero ahora con el antipefaciente, y eso fue algo más cruel. Fue un sentir, fue una sensación aún más cruel que la de la metanfetamina. Ahí sí sentí y dije, ya de aquí ya no voy a salir de esta, sí ya me morí, Señor, perdóname si muero hoy. No sé, empecé a clamar de una forma similar a la del cristal y me quedé dormido. Entonces me despierto al día siguiente y empezaron muchas cosas a mi cabeza. Dije, ¿por qué después de estas cosas yo sigo viviendo? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo aquí? Es para que estuviera muerto. Inconscientemente es algo que yo también quería, ya no estar aquí haciendo todo esto. Llega una noche, iba a haber un campamento. Para esto iba a haber un campamento aquí, que es Kikeland, creo que se llamaba. Yo venía nada más así, sencillo. No aplaudía, no alababa, solamente estaba sentado. Mi mamá nos daba un dinero cada semana, que la condición era que si veníamos se nos daba, si no veníamos que no nos lo dieran. Entonces por eso veníamos. Pero yo, sin saber que Jesucristo en el momento que lo acepté nunca me iba a soltar.
Y pasa el tiempo, llega aquí que un día anterior, yo me salgo de fiesta y me dice no vayas a llegar tarde porque mañana está el campamento. Me voy de fiesta, llego con una persona y para mi mala fortuna se me vuelve a aparecer la metanfetamina. La agarro, ese día consumí una gran cantidad, incluso hasta más alta que la que ves que me había dado la sobredosis. En una sola noche me fumé lo que se fuma en un mes. Amanezco, no dormí ese día, amanezco y me quedo como de ¿qué horas son? Tengo que ir al campamento. Llego a mi casa, ya era un poco tarde, llevaba el foco escondido en una manga. Ese día tuve una pelea con mi tío porque llegué y quiso observarme lo que yo tenía y me puse a decirle cosas que yo había guardado mucho tiempo y nunca las decía, cosas que me molestaban, cosas así. El chiste es que contesté sangronamente. Le arrebaté mi mano que me soltara y me metí y me dijo que no le contestara así, cosas así. Y yo dentro de mi plan, dentro de mi maldad, era llevarme el foco y lo que tenía todavía una pelota grande de metanfetamina. Y mi plan dije, no, pues ordeado me lo empiezo a fumar ahí. Porque para esto, bueno, los que no conocen, hay algo que después de consumirlo te da, se llama malilla. Es una sensación muy extraña en el cuerpo, te duele aquí los intestinos de aquí del estómago. En la espalda aquí abajo empieza a sudar, empieza a sentirse algo muy extraño, una sensación que te hace querer más, una sensación en la cual el cuerpo siente que ya no estás fumando y quiere, que empieza a doler, en cierta forma empieza a doler, las articulaciones empiezan a dormir, te dan cosquillas, calambres. Y dije, no voy a aguantar 3 días, entonces me lo pienso fumar allá. Pero para esto yo voy caminando y me llega un pensamiento en un terrenito que está aquí a la vuelta. Por ahí algo, no sabría si es voz de Dios porque no la oí así como audible, pero algo sentí en mi mente. Me dije, no sé si a mí mismo, dije tira el foco aquí en el terreno. Lo saqué y lo aventé, pero la materia estaba aún en la mochila. Sí, porque yo iba tan enojado conmigo mismo, tan triste conmigo mismo, tan decepcionado conmigo mismo, que llego aquí, me empecé a sentir fatal conmigo mismo. El enemigo llega y me dice, mírate, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Dios que te predicaron en el anexo, verdad? Pues no, que Él te ama, mira, estás aquí. Y me empezó a mostrar mi vida desde que se fue mi mamá hasta el momento que estaba sentado ahí en las literas de Kikalan. Y era una vida que no me había agradado. Era una vida en la cual me empezó a mostrar todo lo malo. Se me vino así las imágenes de todo lo malo que yo había hecho en mi vida. Y yo pensé, pues entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi tío ha sido una buena persona conmigo para yo haberle hecho eso también esta escena en la mañana. Y todo por una droga. El chiste es que ese día es bien impresionante porque ese día fue cuando yo en verdad pude sentir cómo Dios habló a mi corazón y cómo pidió una oportunidad, cómo tocó a la puerta y dice que Él está a la puerta y si alguno oyese mi voz y me abre, yo cenaré con Él y Él conmigo. Entonces me llegó un pensamiento y yo me iba suena medio crudo y medio así, ¿verdad? Pero yo me iba a suicidar, me quería quitar la vida en el campamento. El enemigo diciéndome que lo hiciera, el enemigo recordándome lo que yo era. Llega Dios y me dice que le diera una oportunidad, que solamente en Él iba a encontrar esa tranquilidad que tanto estaba buscando, que solamente en Él iba a encontrar esa agua de la cual si bebía no iba a volver a tener sed. Y fue evidente cómo empezó a quitarse de mí toda esa sensación de dolor que te da por no consumir el cristal, o sea, la malilla que te da. Ahora es tiempo que Cristo tome las riendas de mi vida. Entonces me bautizo, vuelvo a nacer y vuelvo a eso, ¿verdad? Yo seguía viniendo a la iglesia, igual sin aplaudir, ni adorar, ni nada. Incluso llegué a venir crudo, llegué a venir bajo efecto de marihuana. Incluso yo llegué a sentir y a pensar y a decir que con la marihuana yo tenía un acercamiento más a Dios. Yo incluso a mi familia le dije, no, estoy conociendo a Dios, pero yo siento que a veces fumo marihuana y lo siento más, siento que me habla y siento estas cosas, pero estaba totalmente equivocado. Entonces llega a mí un quebrantamiento que le digo, Señor, perdóname si yo tenía esa idea errónea. Empiezo a escuchar una alabanza. Y al momento de yo cantarle esa alabanza, podía sentir como Él me estaba diciendo las mismas palabras, que Él creía en mí y sabía que yo lo podía volver a hacer. Porque después del bautizo, era como que lo dejaba 2 semanas y volvía. Intentaba otra vez hacer una lucha, 2 semanas, 1 semana y volvía. Y en ese momento Él me dijo que Él creía en mí y que yo iba a poder hacerlo de nuevo. Entonces yo agarro ese puño de marihuana y digo, Señor, yo te creo a ti, y lo aviento a la basura. Y siempre era como de que lo tiraba a la basura cuando según yo me deshacía y volvía a volver a los días, era porque la tiraba
Y me quedaba, al día siguiente amanecía y iba a buscar a la basura la marihuana que había tirado para volver a fumar. Ese día, no me pregunten por qué, la basura duró como 2 semanas en el cuarto, la bolsita. Y no tuve sensación ni tentación de arrimarme a buscarla, ni siquiera voltear a verla, ni siquiera pensar, y si la busco, ni siquiera decir dejo voy, o ni siquiera tener esa lucha de voy o no voy. No sabía, como si no estuviera ahí, pero fue porque yo empecé a declarar, porque era lo que me faltaba. Yo empecé a declarar que yo no había nacido con eso. Empecé a echar fuera todo eso, tiro esta marihuana, pasan 2 semanas y sin tocarla. Esas 2 semanas estuve totalmente convencido de que Jesús había hecho algo en mi vida, de que Dios había obrado en mi corazón, de que Dios había volteado su mirada hacia mí, de que Dios había tomado algo de la basura, de que Dios había tomado lo más sucio del mundo para empezarlo a transformar y a trabajar en él para que pudiera hacer algo con esa basura. Porque dice su palabra que Él no ha venido por justos, sino por pecadores. Entonces yo, al ver cómo Dios obra en mi vida y en mi forma de ser prácticamente, en el momento que yo empiezo a rechazar marihuana, en el momento que empiezo a rechazar el alcohol, la gente se asombra y me dicen, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? Tú eras así y así. Yo no encuentro otra explicación y solamente les digo que es Dios. Les digo, me enamoré de Dios y desde ese momento yo he estado haciendo las cosas por amor. Siempre le pido que me ayude a amarlo en hecho y en verdad, no solamente de palabra. Y es lo único que puedo decir de esto, de mi historia. Me quedan 3 factores muy importantes a mí que me sirven, ¿verdad? Que a veces acordarme me ayudan. El primero es, instruye al niño en sus caminos y aun cuando sea viejo no se apartará de ellos. El segundo es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y años en los cuales no encuentres placer alguno. Y cosa también importante, esas mamás que llevan a sus hijos a la fuerza me encantan, porque los chicos no saben, inconscientemente no saben que Dios va a obrar. ¿Sí me explico? Yo soy uno de esas personas, yo soy salido de esas personas que traían a la fuerza, yo soy salido de esas personas que tu madre nada más está diciendo que Dios y que Dios y que Dios. Yo soy salido de ahí. Yo soy producto de las oraciones también de mi madre, soy una oración respondida a ella. Quizás mis familiares, mi abuelo, mi padre eran alcohólicos, todo esto. Entonces yo el día de hoy estoy rompiendo con eso para que mi generación que descienda sean hombres que le sirven a Dios y no que le sirven al enemigo. Y pues solamente terminar con los versículos que en verdad me han ayudado bastante. Hay uno muy impresionante en el Salmo 94:17 que dice: si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. En mortal silencio podría decir que yo estuviera muerto. Y me ha quedado muy resaltado esa parte en la cual he estado cerca de quedarme en mortal silencio, pero el Señor es el que ha brindado su ayuda, el que ha estirado su mano, el que la ha bajado desde lo alto y ha tomado la mía y me ha sacado del mar profundo. Madres que tienen este mismo problema, no dejen de orar, porque Dios no se cansa de escuchar esas oraciones, de responderlas, no se cansa de transformar vidas, no se cansa de transformar corazones, no se cansa de levantar familias, no se cansa de edificar hogares. Solamente hay que buscarlo. Y pues eso es todo, gracias. Dios los bendice.